Vamos a ver la configuración interna de la médula espinal en una serie de imágenes, y esto nos va a dar la pauta para entender cómo se localizan todos los tractos o fascículos dentro de, y cómo se intercomunica la médula espinal dentro de su sustancia gris con su sustancia blanca. Entonces, lo primero que tenemos que ver en esta serie de imágenes es cómo va variando la sustancia blanca de la médula espinal. Siempre va a estar en la periferia y la sustancia gris va a estar adentro. En este corte podemos apreciar que lo café que se ve en la periferia es la sustancia blanca, y lo blanquito que se ve, o lo más café claro que se ve adentro, es la sustancia gris. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, este es un corte a nivel de la médula espinal sacrococcígea, o sea, ya muy abajo en la médula espinal, casi cercano a donde está el cono medular. Si subimos, por ejemplo, a un poquito más arriba, en la médula espinal, por ejemplo, ya en la región lumbar, podemos apreciar cómo cambia. Vean cómo en la región sacrococcígea casi no hay sustancia blanca, porque no hay tantos cables que estén entrando, no hay tantos nervios espinales que estén entrando con información sensitiva, y los pocos nervios que salen motores, pues ya, o bueno, la mayor parte de los nervios motores ya abandonaron la médula espinal en niveles superiores. Pero vean cómo va cambiando esta configuración mientras más arriba vamos subiendo. Vean cómo aquí cambia. Este es un corte en la región lumbar, y vean cómo el contenido de sustancia blanca aumenta drásticamente, y obviamente la sustancia gris tiene que hacerse un poco más compacta. Luego, por ejemplo, yo sé que esta es la región torácica, porque en la sustancia gris vean cómo también cambia la composición entre sustancia gris y sustancia blanca, pero yo sé que esta es la región torácica porque vean cómo en todas la sustancia gris va a tener un asta dorsal que es sensitiva y un asta ventral que es motora, pero vean cómo en la región torácica se anexa un piquito en esta zona, que esta es el asta lateral. Entonces, en la región torácica y en las primeras niveles lumbares voy a tener esta asta que se anexa, que así como ya les dije que el asta dorsal tiene neuronas, tiene somas neuronales que se encargan de procesar la información sensitiva, y el asta ventral tiene neuronas que se encargan del procesamiento, o tienen neuronas que procesan la parte motora. En la región torácica tengo a estas astas laterales que se encargan o tienen neuronas que forman parte del sistema nervioso autónomo simpático. Es decir, el sistema nervioso autónomo tiene dos partes, el simpático y el parasimpático. Ambos llegan a todo el cuerpo, pero si yo quiero localizar específicamente de dónde salen, hay que recordar esto: el sistema nervioso simpático siempre va a tener su origen en el tallo cerebral, o sea, en la región craneana, y va a tener otro grupo de neuronas parasimpáticas en la región sacra. En cambio, el sistema nervioso autónomo simpático, el grupo de neuronas que lo originan van a estar en la región torácica y en las primeras regiones lumbares. Por lo tanto, esto se ve reflejado en que la médula espinal de la región torácica y las primeras lumbares tengan esta asta lateral, que es donde están las neuronas de donde van a salir los axones del sistema nervioso simpático. Por eso sé que esta es la región torácica. Y finalmente vean la distribución en la médula espinal en un corte a nivel cervical. Aquí es bastante obvio el por qué la sustancia gris es muy pequeña y la sustancia blanca es muy grande. Porque, por ejemplo, todos los cables que vienen de todo el cuerpo ya se unieron, o los axones ya están en la sustancia blanca. Y todos los axones que van, motores que van hacia todo el cuerpo, pues también tienen que pasar por aquí. Por eso cambia de tamaño
la sustancia blanca y es mucho más prominente que la sustancia gris en la región cervical. Entonces, si se fijan, vean cómo va progresando de no haber casi nada de sustancia blanca y mucha sustancia gris, como en las regiones intermedias va cambiando hasta casi no haber sustancia gris y haber mucha sustancia blanca, y esto es por el número de axones que se van anexando a lo largo de todo el trayecto, los sensitivos, tanto los sensitivos que van con dirección hacia el encéfalo, como los motores que abandonan el encéfalo para todo el cuerpo. Entonces, si nosotros recordamos la configuración externa de la médula espinal, vamos a ver cómo está aquí, y los cortes siempre están orientados hacia que lo posterior sea hacia arriba y lo anterior sea hacia abajo. Entonces, si nosotros trazamos la configuración externa, recordemos que tengo las fisuras y los surcos de esta forma. Entonces, aquí está la fisura dorsal, las fisuras laterales dorsales, el surco medio central ventral y las fisuras laterales ventrales, ¿ok? Aquí vamos a marcar a la sustancia gris y entonces este es como el corte que nosotros debemos de aprender. Este agujerito que está en el centro se conoce como conducto ependimario. Está recubierto en su interior por células ependimales y por dentro fluye líquido cefalorraquídeo, así como por fuera entre la pía madre y la dura madre fluye líquido cefalorraquídeo, también por dentro de el conducto ependimario pasa líquido cefalorraquídeo. Entonces, a grandes rasgos, la médula espinal en su configuración interna está compuesta por una sustancia blanca que está en la periferia y una sustancia gris que está en la parte central. Y tiene un asta, la sustancia gris tiene un asta dorsal y más grande tiene un asta ventral, que es la que estoy dibujando aquí en azul, y tiene una región central. Obviamente esto pasa de cada lado, ¿no? Del otro lado pasa lo mismo. Bueno, entonces, y la sustancia blanca está por fuera. Ahora vamos y recuerden que en la región torácica, vamos a poner la imagen de la región torácica, recuerden que aquí en la región torácica tengo la sustancia gris, aquí estaría la región mediana o central de la sustancia gris, tengo mi asta dorsal, que recuerden que es sensitiva, tengo mi asta ventral o anterior, que es motora, pero recuerden que se anexa una asta lateral pequeña, que es también motora, pero motora de tipo simpática. Eso es como se divide la sustancia gris de entrada. Ahora, si nosotros analizamos cómo se divide vamos a dibujarle del otro lado también su asta dorsal, su región intermedia, donde ahí la región intermedia funge como región comunicante de los dos lados de la médula espinal. Ahí está el asta ventral y tenemos en esta zona
nuestra asta lateral. Entonces, así se divide la sustancia gris en un primer acercamiento, y más o menos por aquí estaría el conducto ependimal. Ahora, si nosotros dividimos a la sustancia blanca, la sustancia blanca que está en la periferia se va a dividir en cordones o funículos. Aquí, si trazamos una línea en el centro, que pase exactamente por el centro, entonces vamos a poder apreciar cómo la sustancia blanca se va a dividir en cordones, o funículos. Y entonces como hay que dividirlo es de la siguiente manera. Voy a poner ciertas referencias. Aquí, en esta zona, exactamente dando a donde estaría el surco lateral dorsal, tengo este tracto o fascículo, que es un punto de referencia para poder dividir a la sustancia blanca. A este tracto o fascículo lo voy a llamar tracto dorsolateral. O también llamado de Lissauer. Es el tracto dorsolateral o tracto de Lissauer. Entonces, recapitulando, todo esto es la sustancia gris, con sus astas dorsales, sensitivas, astas laterales que son motoras simpáticas, y astas ventrales que son motoras generales. Y les estaba mencionando cómo se divide, bueno, ya vimos las astas y la región central. ¿Cómo se divide entonces la sustancia blanca? Aquí vamos a trazar una línea por el centro, en donde está el surco y la fisura media dorsal y ventral. Y entonces, en esta zona tenemos un tracto que se llama tracto dorsolateral, o también llamado tracto de Lissauer. Es el tracto dorsolateral, que más adelante en la clase vamos a ver para qué funcionan o para qué sirven los tractos, pero este es un punto de referencia. Y luego, yo aquí más o menos a este nivel es donde está la fisura lateral ventral. Entonces, si yo voy a trazar una línea punteada en esta zona de la parte anterior del asta ventral hacia la fisura lateral ventral. Y luego, si ustedes recuerdan, o si no en los videos pasados, pudimos apreciar que aquí, rodeando a la médula espinal, estaba o es la pía madre, y después de rodearla, bueno, esa es la pía madre, y más en la periferia tengo a la dura madre, y había una estructura que va desde la pía madre hasta la dura madre, que se llama ligamento dentado. Entonces, esas son las referencias que yo tengo para poder dividir a mi sustancia blanca en cordones. Entonces, fíjense, aquí voy a trazar una línea imaginaria del ligamento dentado hacia el centro, por donde está el conducto ependimario. Y entonces, fíjense cómo la sustancia blanca de cada lado se va a dividir en este que estoy señalando, en azul, es el cordón o funículo, posterior. Luego, todo esto que voy a señalar en rojo va a ser el cordón lateral de cada lado. Pero quiero que noten algo. Vean cómo el cordón lateral, gracias a esta línea punteada, el cordón lateral es muy largo. Entonces, para su estudio neuroanatómico, nosotros vamos a ver que gracias a esta línea que se traza
del ligamento dentado hacia el centro, el cordón lateral se va a dividir se va a dividir en dos porciones. El cordón lateral dorsal y cordón lateral ventral o anterior. Ya depende de qué nomenclatura. Si usan dorsal, usan ventral. Y si usan anterior, usan posterior. Y finalmente, esta zona es el cordón anterior. Entonces, recapitulando, podemos ver que la médula espinal, a grandes rasgos, la médula espinal en su configuración interna, habiendo hecho un corte de tipo axial u horizontal en la médula espinal, aquí lo hice a nivel de la médula torácica para ver todas sus componentes, tiene una sustancia gris en el centro con las astas dorsales, que son sensitivas, con las astas ventrales, que son motoras. Recuerden que todo es bilateral. Las astas ventrales que son motoras. Las astas laterales, que son motoras simpáticas. Y la región intermedia, en donde hay neuronas que comunican un lado con el otro de la sustancia gris, son interneuronas. Así se divide de manera primaria la sustancia gris para su estudio neuroanatómico. Y la sustancia blanca que está en la periferia, gracias a estas referencias, la voy a dividir en un cordón posterior, en un cordón lateral con su subdivisión ventral y dorsal, y en un cordón anterior. Así es como se divide la médula espinal en cuanto a su configuración interna para su estudio. Y voy a ver, entonces, bueno, aquí ya quitando la imagen, puedo ver entonces cómo estas divisiones no se notan a simple vista, pero para su estudio es así como trazar un mapa o un centro de coordenadas para poder analizarlas. Ahora, si nosotros analizamos ya los detalles finos de la configuración interna, vamos a empezar con el de la sustancia gris. Como les dije, entonces tiene forma de H o de mariposa y tiene el asa dorsal que característicamente tiene neuronas sensitivas. El asta lateral tiene solo existe en la región torácica y en las primeras lumbares, y tiene neuronas de tipo simpático, y el asta ventral que tiene neuronas de tipo motor. Eso es como una división, y bueno, y la región central tienen interneuronas, que son las que comunican un lado con el otro de la médula espinal. Bueno, si nosotros analizamos ya la división fina de cómo se divide la sustancia gris, existe una división que a mí me parece muy adecuada para entender cómo está la interconexión entre las diferentes regiones de la sustancia gris, y esto es que se divide en unas láminas, es decir, unos pequeños fragmentos, que si ustedes se fijan, en cualquier imagen pues no se notan estas divisiones, pero se ha dividido la sustancia gris en 10 láminas medulares de la sustancia gris, que también se conocen como láminas de Rexer, que se enumeran, las reglas para estas láminas es que se utilizan números romanos para numerarlas, y que van a numerarse desde la región posterior a la región anterior. Entonces, la lámina 1 está
está hasta la parte más posterior del asta dorsal, y vean cómo así de la lámina 1 hasta la lámina 6, de la lámina 1 a la lámina 6, está compuesta o principalmente por neuronas sensitivas, o sea, que procesan la información sensitiva que les va a llegar del nervio espinal, la parte sensitiva. Por aquí entran las raicillas nerviosas y ya me van va a hacer contacto la raicilla nerviosa con las láminas, con la lámina sensitiva. O sea, aquí vendría el nervio espinal, aquí estaría el ganglio espinal, la raicilla nerviosa, y me va a entrar por la fisura lateral dorsal ya para empezar a hacer contacto con las láminas que son sensitivas, que es de la lámina 1 a la lámina 6. La lámina 6 ya tiene, o sea, hasta aquí, más o menos hasta esta zona, tiene puras neuronas sensitivas. Pero vean cómo la lámina 6, me faltó dibujarle la mitad, porque la lámina 7, la lámina 8, la lámina 9, que está como en islotes en dos partes, y la lámina 9 está aquí, aquí, acá y acá, que son estas láminas 9 son las que controlan de manera igual como si fuera un homúnculo a las extremidades. Una parte controla la parte proximal de las extremidades y la otra controla la parte distal de las extremidades. Entonces ven como la lámina 7 es la lámina más grande, motora. La lámina 8 está casi en la parte anterior y medial del asta ventral, y la lámina 9 se subdivide en 4 como islotes de neuronas que se encargan el control tanto de la parte proximal como de la parte distal de las extremidades. Entonces vean como esta zona es una zona motora, pero vean como en la lámina 6 tengo tanto neuronas sensitivas como neuronas motoras. Entonces esto que estoy señalando aquí sería la parte motora, y de aquí se va a desprender el nervio, o va a salir, dependiendo de dónde se haya procesado la información, va a salir, o sea, ya se va a intercomunicar así progresivamente el impulso nervioso, primero en las láminas sensitivas, luego va a pasar a las láminas motoras, y ya cuando se acaba de procesar el estímulo adentro de la médula espinal, entonces ya va a salir de aquí el axón por la fisura lateral ventral, que sería el axón motor, y ya se regresa, ¿no? Eso es como el principio básico de un arco reflejo, pero más al rato hablaremos de él. Pero así es como se intercomunican. Entonces, una de las láminas que les he mencionado, que también en cuanto a las sensitivas, como les dije que la lámina 7 es la más grande, una de las láminas que es muy importante desde el punto de vista de contenido neuronal es la lámina 2. La lámina 2 de Rexat, que es sensitiva, también se le conoce como sustancia gelatinosa de Rolando. Es la sustancia gelatinosa de Rolando. ¿Y por qué es importante? Porque, primero, es como la lámina que puede empezar o sea, todos los impulsos sensitivos llegan a la lámina 1, que si nos imaginamos sería como la recepción o como el policía de entrada de un edificio. Entonces te deja pasar, si eres estímulo sensitivo, te va a dejar pasar. Pero ya cuando llega a la lámina 2 ese impulso, es así como si llegaras al mostrador del edificio o como al que está adentro. Entonces, según el tipo de estímulo, o sea, si es de dolor, específicamente, podemos dividir los dos estímulos en si es de vibración, de tacto fino, de presión o propiocepción. La lámina 2 los va a mandar a un sitio. Y si es de dolor o de temperatura, entonces esta lámina 2 los va a poder mandar hacia otro lado. Es decir, como que los distribuye para que así se vaya ya organizando en cuanto a estímulos.
Y otra de las características importantes de esta lámina 2 es que también tiene, sus neuronas tienen receptores que se nombran con las letras griegas mu, kappa o delta, que son receptores que pueden responder a opioides. Entonces, por ejemplo, un mecanismo que tienen para, por ejemplo, si llega un estímulo de dolor, el mismo cuerpo puede liberar opioides en esa zona para poder modular el dolor, o sea, para que no entre tanto el estímulo doloroso. Por eso considero que la lámina 2 es una lámina importante para. Y finalmente, como característica, tengo en esta zona central, a la lámina 10. Esta lámina 10, como les dije, tiene interneuronas. Entonces, si el estímulo requiriera, o sea, por ejemplo, aquí viene el estímulo en amarillo, aquí pasó del asta dorsal al asta ventral. Pero si el estímulo requiriera cruzarse en la médula espinal, que vamos a ver que el dolor luego se cruza en la médula espinal, entonces el estímulo tendría que seguir este camino, cruzarse aquí y ya dirigirse hacia el cable, hacia la sustancia blanca del otro lado. Entonces, en la lámina 10 me ayuda a cruzar el estímulo de un lado de la médula espinal hacia el otro. Esa es como las características principales de las diferentes láminas. Entonces, bien, aquí podemos apreciar las láminas y el sentido en las flechas. Ven como todo entra a la lámina 1 o pasa, y ya la lámina 2 puede ir repartiendo los estímulos a las diferentes zonas. O, por ejemplo, los cables que llegan vamos a imaginarnos, estos cables, estos axones, vienen de la corteza cerebral motora, y entonces ya llegan al nivel medular que necesitan para formar el nervio espinal. Entonces lo que va a pasar aquí es que las láminas sirven para hacer este relevo. O sea, por ejemplo, aquí viene el cable motor, llega a este nivel medular y dice, ¿sabes qué? Ya necesito salir porque salí de la corteza motora del brazo, de este músculo en particular, y ya me tengo que salir para irme a inervar este músculo. Entonces lo que va a hacer es que viene el cable, llega al nivel medular que le corresponde, se mete a la médula espinal, a la sustancia gris, hace relevo en una neurona motora de las láminas que son motoras, y ya de aquí, entonces esta neurona saca el cable y sale el nervio espinal motor. Entonces así es como migran los cables que vienen de la corteza, se meten a la sustancia gris, hacen su relevo y ya sale el axón de la siguiente neurona después de hacer el relevo. O, por ejemplo, si es en la cuestión sensitiva, vamos a imaginarnos que llega la aferencia, va a llegar nuestra aferencia, entonces llega la aferencia, hace relevo en el ganglio, se mete a la sustancia gris, y entonces la sustancia gris lo que hace es, dependiendo del tipo de estímulo que sea, la lámina 2 dice, ¿sabes qué? Es un estímulo de vibración, de tacto fino, de presión o de propiocepción. Entonces ese fascículo, ya la neurona de acá, el axón, empieza un fascículo, y ese fascículo se va a acomodar en la sustancia blanca en alguna zona. Entonces va a decir, pues este se va ipsilateral y se va por aquí. Y entonces ya por aquí y ya lo sube al sistema nervioso. Pero vean cómo el estímulo sensitivo tiene que hacer relevo en el asta dorsal para que de ahí salga el fascículo, o el fascículo que viene del encéfalo, o sea, la vía que después se convierte en tracto fascículo, tiene que hacer relevo en la sustancia gris para que las neuronas de la sustancia gris saquen su axón y ya pueda mandarse la información hacia afuera, hacia el nervio espinal. Entonces, así es como se procesa la información adentro de la médula espinal. En el caso, por ejemplo, que tuviera que cruzarse, por ejemplo, vamos a imaginarnos que es
es un fascículo que tiene que cruzarse. Entonces, lo que hace es que ya llegó, hace relevo aquí, y entonces se cruza por la lámina 10, hace relevo en alguna neurona, por ejemplo, este es un fascículo descendente, o sea, motor. Se cruza en la lámina 10, aquí hay neuronas, estas sacan axones para conectarse con alguna neurona motora del asta del otro lado, y ya de aquí se activa esta neurona y sale el nervio, el nervio espinal motor. Entonces, así es como está la interacción por dentro, o las conexiones por dentro de la médula espinal en cuanto a la sustancia, en cuanto a la sustancia gris. Aquí está entonces la imagen de cómo se ven las láminas, y cómo hay varias láminas 9, la 7 es la más grande, pero dentro de la misma sustancia gris de la médula espinal voy a tener unos núcleos especializados. O sea, todo esto son neuronas, zonas neuronales, pero voy a tener dentro de la sustancia gris algunos núcleos que son especializados. Específicamente, en toda la médula espinal tengo esta columna que se llama intermedio lateral y la columna intermedio medial, que son somas neuronales que tienen funciones específicas. Que es para control de extremidades y para transmisión de impulsos nerviosos dentro de la misma médula espinal. En la región sacra tengo núcleos autonómicos, somas neuronales que son que se encargan de la parte, en este caso, parasimpática. Recuerden que les dije que el parasimpático es cráneo y sacro. O sea, en la región craneana, pues, las neuronas que lo controlan son las del núcleo del vago. Y hay otros nervios craneales y otros núcleos que también tienen funciones parasimpáticas, como lo sería el del facial, como lo sería el del glosofaringeo, como lo sería el del tercer nervio craneal, el oculomotor, también son parasimpáticos. El parasimpático de todo el cuerpo baja del núcleo del vago hacia la inervación parasimpática de todo el cuerpo, pero llega la función parasimpática del vago hasta donde el colon se flexiona del lado izquierdo, o sea, se llama flexura cólica izquierda. Hasta ahí se acaba la función del vago. Ya después, todas las estructuras que quedan por debajo de esa zona ya son del parasimpático sacro. ¿Y dónde están las neuronas que van a sacar los cables parasimpáticos para todo eso? Aquí, en los núcleos autonómicos sacros. Así como las neuronas que controlan el simpático están en el asta lateral, en la región torácica y lumbar. Ahí están. Entonces, otro núcleo especializado. También en la región sacra tengo a este núcleo que es el nombre con epónimo es el núcleo de Onuf. Pero la función o el nombre sin epónimo es el núcleo de control involuntario de la micción. Entonces, por ejemplo, ¿por qué está en la región sacra? ¿Para qué me sirve este núcleo que tengo? Me sirve para que, por ejemplo, si me llega una aferencia de la vejiga que ya está llena, entonces el músculo de la vejiga tiene receptores que cuando se distiende, porque ya tiene mucha orina, entonces ya te va a generar una distensión. Eso va a mandar una aferencia hacia la médula espinal, hace relevo en este núcleo de Onuf o núcleo de la regulación involuntaria de la micción, y entonces este núcleo va a responder con una eferencia inhibiendo a los músculos del esfínter que controla la salida de la orina en la uretra, los esfínteres vesicales. Tengo dos. Entonces elimina la función de uno, que es el involuntario. Afortunadamente también tenemos control
en la corteza cerebral para no orinarnos todo el tiempo, sino que cuando no estoy en una situación óptima, pues entonces la corteza cerebral inhibe al esfínter ureteral externo y entonces ya no orinas. Pero si los dos se compaginan, entonces ya puedes liberar la presión de la vejiga. Entonces por eso el de onus es involuntario, y en la corteza cerebral, en una región que se llama cuadrilátera, en el surco interhemisférico, es donde está el control voluntario de la micción. Pero bueno, el núcleo que está adentro de la sustancia gris, en esta zona, en la región sacra, es el núcleo de onus o de control involuntario de la micción. Y en la región cervical voy a tener otra serie de núcleos metidos en estas láminas. Voy a tener el núcleo que de donde sale la porción espinal del nervio accesorio. Recuerdan que cuando vimos base de cráneo, vimos que el accesorio tiene un núcleo en la médula oblongada que va a dar la inervación de la porción del esternocleidomastoideo y del músculo trapecio que se originaron de arcos faríngeos. Pero también el resto del músculo esternocleido y trapecio, que esos fueron no derivados de arcos faríngeos, necesitan ser inervados. Entonces, de la médula espinal cervical está el núcleo de donde va a salir el cable que forma la porción espinal del nervio accesorio. También va a estar a nivel de C3, C4 y C5 otro núcleo que es de donde se desprende el nervio frénico, que es el que regula la respiración, es el que va a inervar el diafragma para la respiración. Y también dentro de la asta dorsal, en la región cervical, voy a tener otro núcleo que es la prolongación que viene desde el tallo cerebral del núcleo sensitivo del trigémino. Entonces, en resumen, además de las láminas de Rexev, que son 10, voy a tener dentro de la sustancia gris de la médula espinal varios núcleos. En la región cervical, al núcleo sensitivo del trigémino, al núcleo del nervio craneal 11, de la porción espinal del nervio 11, y al núcleo del nervio frénico. En toda la médula espinal tengo las columnas celular intermedio lateral e intermedio medial, y en la región torácica tengo el asta lateral, que es de neuronas motoras simpáticas, y en la región sacra voy a tener a los núcleos parasimpáticos sacros y al núcleo de control involuntario de la micción o núcleo de onus. Entonces, esa es la configuración o lo que puedo encontrar adentro de la sustancia gris de la médula espinal. Y para finalizar, entonces, ya vimos la configuración interna de la sustancia gris, ahora vamos a ver la de la sustancia blanca. Ya vimos al principio que se dividía en cordones, un cordón posterior de cada lado, un cordón posterior, un cordón lateral que tiene dos subdivisiones, lateral ventral y lateral dorsal, y un cordón anterior. En esta imagen podemos apreciar no es que nada más estén de un lado unos y del otro lado otros, están de los dos lados, nada más que aquí en esta imagen es para representar, porque yo voy a tener que por los cordones, así como vimos en la clase de generalidades, por los cordones van a pasar los axones, que en la médula espinal se llamaban tractos o fascículos. Entonces existen numerosos tractos o fascículos que tienen diferentes funciones. Entonces yo puedo clasificar a los tractos o fascículos en dos grandes rubros: tractos ascendentes y tractos descendentes, que en un primer acercamiento, los tractos ascendentes van a ser tractos que me lleven información sensitiva, y los tractos descendentes son los que me llevan información o los que me bajan información motora de la corteza cerebral o de alguna parte del encéfalo.
Los tractos ascendentes son los que me van a llevar información sensitiva hacia o con dirección hacia el encéfalo. Entonces, unos van a subir hacia el encéfalo y otros vienen del encéfalo hacia las diferentes partes del cuerpo. Habitualmente son lo sensitivo sube y lo motor baja. Entonces, del lado derecho, bueno, izquierdo en la imagen o derecho de la médula espinal, recuerden la posición anatómica, es decir, lo que está en azul son cómo se localizan o dónde está la posición de todos los tractos o fascículos que suben. Y de este lado en rojo, o sea, del lado izquierdo de la médula espinal o del lado derecho de su pantalla, son todos los tractos o fascículos que descienden. La norma general para nombrar tractos ascendentes es que empiezan con espino y van a terminar el nombre con hacia dónde llegan en el encéfalo. Por ejemplo, espino cerebeloso, es decir, empieza en la médula espinal y termina en el cerebelo. Espino talámico, empieza en la médula espinal y termina en el tálamo. Entonces, cuando ustedes vean esos nombres, la única excepción a la regla es fascículo de grácil y de cuneiforme. Esos no tienen esa regla. Pero todos los demás que suban van a llevar esa regla, espino y hacia dónde se dirigen en el encéfalo. Por el contrario, los que descienden van a empezar con el nombre de donde provienen del encéfalo y terminan con el nombre espinal. Por ejemplo, córtico espinal viene de la corteza y termina en la médula espinal. O por ejemplo, vestíbulo espinal o tecto espinal, etcétera, retículo espinal, córtico espinal lateral, córtico espinal anterior. Todo lo que tenga un nombre y después espinal quiere decir que viene de un lugar hacia arriba del encéfalo, y el espinal pues que termina en la médula espinal. Esa es como la definición. Entonces aquí podemos apreciar cómo se ven o cómo están localizados en los diferentes cordones. O sea, los cordones posterior, lateral y anterior me van a definir en dónde está. Entonces lo que debo de aprender de entrada es en dónde se localizan o en qué cordón se localiza cada tracto o fascículo. También aquí, o sea, vean, por ejemplo, aquí no está señalado esto en rojo, pero es pues porque le corresponde este tracto también está de este lado, o sea, es bilateral. O acá, por ejemplo, está vacío esta zona, pues porque le corresponden estos azules acá. Entonces tengo tanto tractos ascendentes como tractos descendentes en ambos lados de la médula espinal. Y entonces vamos a continuar en otra clase con esto, pero el resumen de tractos o fascículos, tanto ascendentes como descendentes, es el que podemos ver en esta diapositiva. Entonces, estos son los tractos o fascículos que tengo distribuidos en toda la médula espinal. Aquí vean cómo no se notan específicamente dónde están, pero por estudios neuroanatómicos y de lesiones a lo largo de la historia de la medicina, se ha visto que si se lesiona esta parte, pues se lesiona o se pierde la función de tal fascículo, por ejemplo, de grácil o de cuneiforme, o de espino cerebeloso ventral, espino cerebeloso dorsal, córtico espinal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es el resumen de la localización de estos tractos, y ya en una siguiente clase vamos a ver qué hace cada uno. Ahorita lo que me interesa es que puedan localizar como a manera de mapa dónde se encuentra cada uno de los tractos y que aprendan a definir si es un tracto ascendente o descendente. Por ejemplo, espino cerebeloso, pues yo sé que porque empieza con espino, pues va a empezar en la médula espinal, por lo tanto es ascendente. O, por ejemplo, rubro espinal, yo sé que como empieza con un nombre diferente y acaba con espinal, pues entonces yo sé que es un tracto descendente. Entonces, así es como se distribuye o se configura la sustancia blanca de manera interna. O sea, de manera
general, pues está por fuera, o sea, en la periferia, van axones y se divide en cordones, pero si ya vemos la parte más fina, pues entonces hay que aprender a diferenciar en qué cordón va cada tracto y si es ascendente o descendente. Lo mismo en la sustancia gris, cómo se divide en astas, pero adentro tengo la división por láminas y ya me habla de cómo se intercomunica cada una de las láminas entre sí y cuáles son sensitivas, cuáles son motoras, cuáles son simpáticas o cuáles son interneuronas.